Bueno, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de el horario en el que estén viendo ustedes esta grabación, hermanos. Estamos ya en la tercera clase del curso de liturgia cristiana y voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bueno, quiero finalizar la presentación. El miércoles pasado no concluimos y mencionaba que de forma importante la pandemia moldeó finalmente también muchos de nuestros conceptos que tienen que ver o que están relacionados con el culto a Dios. Esto es algo muy cierto. El acontecimiento de la pandemia no cambió nuestra doctrina, no cambió nuestras creencias esenciales, pero nos hizo replantearnos muchas de las formas litúrgicas que nosotros dábamos por sentado como esenciales para adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, no podemos decir que fue algo bueno, pero sin lugar a dudas ha sido algo que nos dejó enseñanzas, ¿sí? Por lo menos nos ha hecho pensar de nuevo en estos aspectos importantes de la adoración. Y les comentaba, hermanos, en la clase anterior, que si bien es cierto, el Antiguo Testamento tiene una serie de regulaciones muy amplias, muy específicas sobre el tema del culto. A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos una importante ausencia de todo este tipo de regulaciones. Es decir, el Nuevo Testamento no va a tener un libro parecido a Levítico, en donde se nos va a especificar con detalle cuáles son las formas del culto que tenemos que ofrecer a Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento sí nos habla eh, acerca de la adoración bastante. Pudimos ver, por ejemplo, recientemente, pudimos ver recientemente algunas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo basadas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que tienen que ver directamente con el tema de la adoración, ¿sí? Y sin embargo, vamos a estar de acuerdo de que en este pasaje de lo que estamos hablando básicamente son de principios, no estamos hablando eh, de formas rigurosas, sino de principios bíblicos que para nosotros son importantes. Perdón, se dejó de compartir. Pero que al mismo tiempo también son principios que serán implementados en la iglesia, en las comunidades de fe, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad de cada creyente. ¿Sí? Entonces, entre estos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan acerca del culto público y que tenemos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar algunos textos bíblicos que nos hablan acerca
de la cena del Señor, ¿verdad? Primera a los Corintios capítulo 11 regula varias cosas dentro del culto, pero entre ellas, de manera específica, también nos habla acerca de la cena del Señor. Otro pasaje que también es importante está en la misma carta a los Corintios, pero en el capítulo 14, del verso 26 al 40, y que regula también varias cosas, entre ellas el uso de los dones espirituales. De hecho, ¿verdad? En uno de los ejercicios, en el último ejercicio que hicimos previo a esta clase, pues echamos mano, ¿verdad?, de un texto que aparece en esta porción de las Escrituras, pero quiero decirles algo, hermanos, respecto al pasaje me refiero al texto de hágase todo decentemente y con orden. Todos los comentarios estuvieron muy bien, me pareció muy atinada la forma en la que los abordaron, pero algo que no se mencionó es que ese texto se ha usado para justificar un estilo particular de culto. En muchas ocasiones ese texto se utiliza para ejemplificar por qué nuestro culto se hace de una forma determinada y no de otra, en comparación con otros cultos. Hágase todo decentemente y con orden, ¿sí? Porque en muchos lugares este texto se ha interpretado para decir que el culto tradicional es el decente, es el ordenado, y que los otros cultos son por, digamos, por intuición, ¿verdad? O siguiendo el orden de esta interpretación, cultos desordenados o incluso hasta indecentes, ¿sí? Bueno, el texto no hace referencia a un culto determinado, sino a los asuntos que se están regulando en el pasaje, ¿sí? Y también tenemos, hermanos, otro pasaje bíblico en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16 al verso 22. Y en este pasaje aparece una lista de elementos y de acciones que forman parte del culto público, ¿sí? Fíjense bien, cuando leemos este pasaje bíblico, en primer lugar, aparece como requisito del culto público estar siempre gozosos, ¿sí? Estar siempre gozosos. Aquí no nos está diciendo que toda la vida, que en todo tiempo tenemos que estar siempre gozosos, sino que está refiriéndose a una actitud nuestra durante el culto a Dios. Y durante el culto a Dios tenemos que estar siempre, siempre gozosos, ¿sí? Pablo aquí está dando a entender que el culto cristiano es un espacio para expresar la alegría de los creyentes cuando se reúnen para adorar. Si tuviésemos que hacer una crítica a muchos de nuestros cultos, hermanos, lamentablemente tendremos que decir que muchos de los cultos que se realizan en la iglesia no son gozosos, sino tristes. Algo no está bien si no hay gozo en nuestros cultos. Después, hermanos, en esta cita bíblica de 1 los Tesalonicenses 5, 16 al 22, aparece el tema de la oración y se refiere a algo más general y a acción de gracias, que tiene que ver con testimonios públicos probablemente de los creyentes, algo que también nos falta en nuestros cultos de hoy. Después dice el texto bíblico que no hay que apagar el espíritu y no menospreciar a las profecías. Y bueno, me hace preguntarme si quizás nosotros no estamos encajonando al Espíritu Santo hoy en nuestros cultos. Este, las profecías obviamente pueden entenderse, hermanos, como el mensaje de Dios
expresado en la predicación, por ejemplo. Sí, bueno. El culto cristiano, hermanos, pues ha sufrido cambios grandes en esta época de crisis por la pandemia del COVID que vivimos hace varios años. Y la liturgia ha producido bastante debate y controversia entre los cristianos, no a raíz de la pandemia, sino desde décadas atrás, hermanos. Algunos de las disyuntivas que, que nos han ocupado, hermanos, y que vistas a la distancia y vistas desde personas externas y a la luz de la gran necesidad que tiene el mundo, pareciera que nos estamos distrayendo, ¿verdad? Con cosas que para nosotros son muy importantes, pero que finalmente no son tan relevantes en función del Evangelio. Eh, ¿En qué nos hemos enfocado, verdad? En cantar el seminario, es lo más correcto, o cantar cantos contemporáneos. O si el piano y el órgano son los instrumentos más apropiados, o también podemos considerar la guitarra o la batería, ¿sí? Y bueno, en muchos casos estas diferencias de opinión se están superando, hermanos, pero aparecen otras. Esto es lo más curioso, ¿verdad? Superamos eh, algunas cuestiones, pero aparecen otras que incluso parecía que ya estaban superadas, ¿sí? Bueno, cuando llega el COVID, hermanos, nos planteamos algunas, eh, algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es válido celebrar virtualmente la Cena del Señor? Eh, Cuando estás en un culto en línea, ¿cómo se recogen las ofrendas ahora? ¿Es momento de incorporar las transferencias y los depósitos bancarios? ¿Cómo hacen los que no tienen acceso a, a, a estas, a estas opciones? No sé, bueno, estoy aquí compartiendo en vivo con mi hermana Lina. No sé si quiere usted comentar algo, hermana Lina, acerca de estos puntos. Esta voz, hermano, fíjese que ahorita que estoy escuchando su clase, sí, no había yo, no, a mi mente no había venido eso, fíjese, de lo último ahorita que dijo, en cuestión de las ofrendas. No sé cómo se manejó eso, no sé cómo se hizo, pero me imagino yo que fue algo, pues, bastante difícil de manejar, porque, ah, ¿cómo lo puedo explicar? Pues es un tanto complicado, pienso yo, porque es cuestión ya ahí de fe, ya es cuestión de comprender la situación y todo eso. Solamente comentar eso. Gracias. Y gracias a usted, hermana Lina, muchas gracias por su opinión. Fíjense, en el tema de la Cena del Señor, nuestro manual de liturgia aquí en México, ¿verdad? Tiene algunas instrucciones muy precisas respecto al tema de la Cena del Señor. Hace muchos años, anteriormente, por ejemplo, muchos pastores, en un acto de misericordia, eh, hacían participar a las personas enfermas, a aquellas personas que no podían acudir al templo para participar de la Cena del Señor, y les llevaban hasta sus hogares, o incluso si era posible en el hospital,
los emblemas para que pudieran participar de la cena del Señor. Les estoy hablando de una práctica muy antigua en la Iglesia de Dios en México, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya se empieza a normar el tema de la liturgia, ¿verdad? Y vamos a hablar de los años 80, cuando surgen los manuales. En los manuales se intenta regular y se menciona que hay prácticas que ya no se deben de realizar. Una de esas prácticas es el hacer partícipe de la cena del Señor a las personas que están enfermas, ¿verdad? Y por supuesto, muchos pastores, muchos ministros dijeron, bueno, ese es un acto de misericordia, aunque el manual de liturgia establece que no lo debemos de hacer, pues lo siguieron haciendo, ¿verdad? Pero obviamente se fue regulando, ¿verdad? Y hubo muchos pastores que dijeron, bueno, pues vamos a respetar lo que es nuestra liturgia y quien por causa de enfermedad no puede asistir a la iglesia, bueno, definitivamente no va a participar de la cena del Señor durante muchos años. ¿Qué fue lo que nos pasó, hermanos, con la pandemia, verdad? Con la pandemia lo que nos pasó fue que no solamente hubo algunos hermanos que no pudieron asistir al templo a tomar la cena del Señor, literalmente toda la iglesia no podíamos reunirnos y teníamos que participar de la cena del Señor desde nuestras casas. Sí. Entonces, bueno, allí no hubo manual de liturgia que nos pudiera ayudar, empezamos a tomar decisiones, todos participamos de la cena del Señor en casa, pero no había pastores suficientes, entonces, bueno, pues los creyentes mismos realizaron el oficio en casa, bien, cabeza de familia. Es decir, fue una experiencia grata, una experiencia también que la iglesia en su mayoría recuerda como algo hermoso, como algo muy bonito. Y yo he notado, hermanos, que nos quedó una gran enseñanza. Por ejemplo, en muchas iglesias, y en el caso de la iglesia que un servidor estoy pastoreando, nosotros la cena del Señor la vamos o la tenemos, porque ya desde el año pasado fue así, en dos modalidades, en modalidad presencial y en modalidad virtual a distancia, ¿sí? Es decir, quedó esta enseñanza. Tenemos hermanos nuestros que por razones de salud no podrán estar con nosotros en el templo. Sin embargo, ellos van a participar a distancia de la cena del Señor. En el mejor de los casos se van a conectar, ¿verdad? A la transmisión de la cena del Señor, pero no es el pastor el que les va a llevar los emblemas, sino que ellos pasan a recoger los emblemas al templo y participarán en el mismo tiempo, en el mismo momento que el resto de la congregación desde una transmisión. Eh, y bueno, eh, esto lo están haciendo muchas iglesias, hermanos. Esto es algo nuevo, es algo que nos ha quedado, ¿verdad? Y a mí me gusta, ¿verdad? Que de alguna manera somos una iglesia que está aprendiendo, que ha aprendido también de las experiencias que estamos viviendo y que somos movidos también a misericordia en ese sentido, hermanos. Y estamos hablando no de un culto cualquiera, estamos hablando del culto más especial dentro de nuestra liturgia, dentro de nuestra vida religiosa, que es el culto de la cena del Señor. Bueno, voy a regresar a la presentación.
Y en este momento vamos a pasar a un tema que me parece demasiado importante, bastante importante, para poder comprender todo lo que vamos a ver más adelante respecto a liturgia, a lugares sagrados, a momentos sagrados, a consagración, etcétera. El tema que vamos a ver a continuación, mis hermanos, es acerca del concepto de santidad, pero el concepto de santidad lo vamos a ver a la luz de la liturgia de Israel, y me refiero del Israel del Antiguo Testamento. Este es el tema que vamos a abordar en este momento, el concepto de santidad en la liturgia de Israel. Y bueno, yo les invito para que este concepto lo podamos de alguna manera tener muy, muy bien trabajado. Véanlo en la grabación por lo menos unas 2 veces o 3 veces para que lo podamos tener muy, muy bien comprendido. Porque este concepto nos va a ayudar a entender todo lo demás que estaremos viendo en las clases siguientes. Y vamos a empezar por el principio, ¿verdad? El concepto de santidad, pues nos remite al concepto de santo en el Antiguo Testamento. Se podría estudiar buscando la raíz hebrea kadosh. La raíz kadosh, que en hebreo significa santo o es alusivo a la santidad, ¿sí? Raíz hebrea kadosh, santo. Pero con ello, es decir, con la definición, no se agotaría la idea de santidad, hermanos. ¿Por qué razón? Porque finalmente lo santo hace referencia a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, para comprender el concepto de santidad, es necesario consultar un libro muy particular y muy especial dentro de la Biblia hebrea, y me estoy refiriendo al libro de Levítico. Pero además de consultar este libro, también es importante que podamos comprender cuál es el lugar que ocupa dentro de la Biblia hebrea y por qué ocupa precisamente ese lugar. Y ya en la presentación, hermanos, ustedes están observando, en la presentación están ustedes observando que el Levítico se encuentra en una sección de la Biblia hebrea que los judíos o en la religión judía se le llama la Torá. Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros de, de Moisés, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el libro de Deuteronomio. Y quiero hacer un señalamiento que quizá a ustedes les pudiera sorprender de entrada, ¿verdad? Eh, Noten ustedes que en esta clasificación, el libro de Levítico, dentro de la Torah, ocupa el lugar central. Son 5 libros y en el centro está Levítico. A su izquierda, Génesis y Éxodo, y a su derecha, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a pausar 5 minutitos, hermanos, y regresamos con la clase.
Bien, hermanos, regresamos a la clase. Les decía que en el tema del libro de Levítico, en el tema del libro de Levítico, encontramos que este libro se encuentra del, en el centro del Pentateuco. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Sí se escucha. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Y ¿será casual o hay una razón, digamos, importante para la cual este libro se encuentra en el centro? Generalmente cuando alguien piensa en la importancia de los libros del Pentateuco, muchos podrían pensar que el libro más importante es Génesis, obviamente, por ser el libro que habla de los principios, o que incluso pudiera ser el Éxodo, ¿verdad? Por ser el libro en donde aparecen los 10 mandamientos, ¿sí? Y generalmente no solemos pensar en el libro de Levítico, ¿sí? Pero hoy quiero partir con ustedes digamos, de esta línea de pensamiento en la cual podamos entender que dentro de la religión judía, el libro más importante es el libro de Levítico. Para nosotros esto eh, puede ser sorprendente porque es un libro del cual no hay una aplicación, pero para ellos, en el Antiguo Testamento, toda la religión estaba basada en los preceptos contenidos en Levítico. Esta es una de las razones por las cuales se encuentra al centro de la Torah, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes, por ejemplo, que en la antigüedad, eh, cuando empezaron a hacerse las clasificaciones dentro del canon, hubo dos posibilidades: agrupar los primeros libros de la Biblia en un hexateuco, es decir, en un grupo de 6 libros, o hacerlo en un pentateuco, ¿verdad? Como finalmente, como finalmente se hizo, ¿sí? Y, y cuál era la justificación o cuál era la razón por la cual algunos sabios pensaban que la forma correcta de clasificar los primeros libros de la Biblia debía de ser un hexateuco. Hexateuco sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. Bueno, la razón era narrativa, hermanos, porque permitía cerrar un arco histórico iniciado en Génesis capítulo 12 con la promesa de una tierra a la descendencia de Abraham. Ustedes saben que en Génesis capítulo 12 Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de la casa de sus padres, a una tierra que le va a mostrar. Le promete una tierra, ¿sí? Bueno, Génesis termina y los descendientes de Abraham no están viviendo en esa tierra, están en Egipto. Después viene el Éxodo, salen de Egipto, no han llegado a esa tierra, están en el desierto. Levítico siguen en el desierto, Números siguen en el desierto, Deuteronomio termina y ellos siguen en el desierto. Entonces es hasta el libro de Josué en donde finalmente vemos que el pueblo de Israel empieza a habitar en la tierra que Dios había prometido al patriarca Abraham.
Por eso hubo sabios, ¿verdad?, en la antigüedad que argumentaban que la forma correcta de clasificar estos libros eran en un grupo de 6 libros, para dar oportunidad a que en esa clasificación se diera el cumplimiento de la promesa. Pero aunque parecía un argumento muy lógico, hermanos, como todos sabemos, ¿verdad? La Torá finalmente se clasificó no en 6, sino en 5 libros, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Una razón práctica, una razón práctica es que la agrupación en un Pentateuco en 5 permitía mantener en el centro al libro de Levítico como el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque describe la relación litúrgica de Dios con con el pueblo de Israel. ¿Sí? No estamos diciendo que es el más importante para nosotros, pero sí tenemos que verlo como el más importante en la religión del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Qué más podemos decir acerca del libro de Levítico en la Torá, verdad? Pues no es casualidad, hermanos, que sea la parte central del Pentateuco por 2 motivos. Primero, es el libro que usa más frecuentemente la terminología asociada con la raíz Kadosh. Santo, santidad, santificación. eh, en el libro de Levítico es donde más se ocupa, hermanos. ¿Sí? Y bueno, eh, dicho esto, ¿cómo tenemos que entender la santidad a la luz del Antiguo Testamento, a la luz del libro de Levítico? Bueno, a la luz del Levítico, hermanos, la santidad la debemos entender como una separación. ¿Separación de qué? Separación de lo profano, ¿sí? Es decir, por un lado está lo santo, lo sagrado, y por otro lado está lo terrenal, lo mundano, lo profano, ¿sí? Y bueno, para empezar en este tema, quiero mencionar que la idea de la separación entre lo espiritual y lo terrenal es un concepto arraigado en el espíritu humano, hermanos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que esta idea de separación entre lo sagrado y lo profano no es no es un concepto exclusivo del pueblo de Israel, ¿sí? Ni siquiera podríamos decir que es un concepto original de parte de ellos. El ser humano ha tenido siempre una noción de que lo terrenal y lo celestial está separado, ¿verdad? Y menciono, por ejemplo, que en el ámbito filosófico, en el ámbito de los filósofos griegos, Platón había indicado como finalidad principal del filósofo la, la de procurar la separación entre el alma y el cuerpo, ¿sí? Ya los griegos, los filósofos griegos, también tenían una idea en donde el cuerpo, ¿verdad?, era algo distinto del alma, ¿sí? Entonces ellos hacían esta distinción también entre lo terrenal y aquello que de alguna manera trascendía, ¿verdad?, a lo terrenal. Sócrates, otro filósofo griego, aplicaba a los filósofos esta, esta idea. Y mientras vivimos, como ahora, según parece, estaremos más cerca del saber en la medida que no tratemos ni nos asociemos con el cuerpo, a no ser en la estricta necesidad
y no nos contaminemos de la naturaleza suya, sino que nos purifiquemos de él hasta que la divinidad misma nos, nos libere. ¿Sí? Fíjense cómo eh, el, de alguna manera, ¿verdad? Estos conceptos griegos no son tan ajenos realmente a algunos conceptos que nosotros tenemos como cristianos. Porque tarde que temprano, ¿verdad? La doctrina cristiana también se relacionó con el pensamiento griego, hermanos. Y bueno, hay una influencia también en nuestros conceptos, por ejemplo, en el concepto de santidad, ¿sí? Y si a nosotros nos preguntasen de bote pronto, ¿verdad? ¿Qué es la santidad? Pues muchos diríamos unas respuestas muy parecidas a estas, que tienen que ver en la separación entre el mundo, entre la carne y el espíritu, etcétera, ¿sí? Bueno, eh, es importante que también tengamos una noción de esto, ¿verdad? De que este concepto también estaba asociado con otras culturas. Pero eh, eh, en la Biblia vamos a encontrar eh, algunas prescripciones. Según la idea de la santidad, tanto de los filósofos griegos, pero también lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios, la santidad consiste en la separación del mundo, en separarse del mundo, ¿sí? Y a este principio responderían todas las prescripciones bíblicas que obligan a los sacerdotes a separarse del pueblo. Esto lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 8 y 9. ¿Sí? El sacerdote tiene la obligación, por ser un intermediario entre el pueblo y Dios, de separarse del pueblo. ¿Sí? Pero también, eh, hablando del sacrificio en sí, también hay una separación entre la grasa que se consagra a Dios y la carne que debe de comer el oferente. Nos referimos al fiel creyente quien lleva un sacrificio para ofrecerlo delante de Dios. ¿Sí? También en Levítico 13, versos 46 y 47, vemos que cuando hay dentro del campamento de Israel personas impuras, estas personas deben de separarse del campamento para no contaminar al resto de las personas. ¿Sí? En otras palabras, lo que no es puro no puede participar de la santidad de Dios. Es decir, no puede ser parte del culto, del culto a nuestro Dios. Tiene que haber pureza, tiene que haber santidad para poder participar. Y a la luz de esto encontramos algunos pasajes como aquel que muchos de nosotros conocemos y que dice, sin santidad nadie verá, nadie verá al Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, unas gráficas que nos pueden ayudar para entender el concepto de santidad desde el Antiguo Testamento. Quiero decirles que esto que les voy a explicar representa el concepto de santidad en el Antiguo Testamento. No necesariamente representa el entendimiento que nosotros debemos de tener, pero sí el entendimiento que había en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento o en la religión judía en los tiempos de Jesucristo y que nos puede ayudar a entender un poco más el tema de la religión de Israel. Y bueno, este subtema así se llama, la santidad entendida desde el punto de vista de los círculos concéntricos, y dice en la parte de abajo de su presentación,
niveles de santidad. Es decir, la, la santidad entendida desde la visión del pueblo de Israel era una santidad por niveles. Había niveles de santidad. ¿Sí? Y observen bien esta gráfica, hermanos. ¿Sí? Eh, son tres gráficas y en el centro, en el centro de cada una de las gráficas que representan las tres áreas importantes en donde se expresa la santidad, porque por ejemplo la primera área importante en donde se expresa la santidad es en las personas, la santidad de las personas. Luego está la santidad de los animales y también se encontraba la santidad del espacio, de la tierra, del espacio sagrado, ¿sí? Bueno, en el centro de cada uno de estos círculos concéntricos se encuentra la santidad en su modo más sublime, ¿sí? Es decir, en conexión directa con Dios. En el centro encontramos, digamos, una santidad estática, porque es una santidad que proviene directamente de Dios y que no depende del empeño moral de las personas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, que habla de la santidad de las personas, afuera del círculo, afuera del círculo encontramos al mundo, es decir, encontramos a todos aquellos que no forman parte del pueblo de Israel, ¿sí? Y que en la Biblia son llamados en el Nuevo Testamento gentiles, en el Antiguo Testamento paganos, ¿verdad? Y paganos, bueno, simplemente significa que no eres parte de este pueblo escogido por Dios, eres pagano, ¿verdad? Las naciones. Pero ya adentro del círculo tenemos a la totalidad de Israel, ¿sí? Ser parte de Israel de alguna manera ya te hacía partícipe en un modo importante de la santidad de Dios. Ser parte de Israel te hacía parte del pueblo santo, del pueblo escogido, santo porque era el pueblo escogido por Dios entre las naciones. ¿Sí? La relación del fiel creyente con Dios, hermanos, no era una relación cuyo énfasis estuviese puesto en lo individual, como nosotros hoy lo conocemos, ¿verdad? Es decir, hoy nosotros podemos tener, y estamos convencidos de esto, ¿verdad? Una relación única y personal con Dios a través de Cristo Jesús. Pero para el fiel creyente del Antiguo Testamento, esto no era así, hermanos. ¿Sí? Dios se relacionaba con el pueblo. ¿Sí? En el Shema, por ejemplo, encontramos la instrucción de Dios y se refiere a Israel en singular. Oye Israel, escucha Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. O, por ejemplo, en el Decálogo, ¿verdad? Dios se refiere en singular cuando dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la casa que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás, pero está hablándole al pueblo. Aunque está hablando en particular, le está hablando al pueblo, ¿sí? Entonces, en la mentalidad del antiguo israelita, hermanos, no se trataba de tener una relación personal con Dios. Lo importante no era eso. Lo importante era pertenecer al pueblo, ser parte del pueblo escogido, porque finalmente Dios con quien trataba era con el pueblo, ¿sí? Y por ende, la mayor de las desgracias era ser separado del pueblo, era ser expulsado del pueblo.
Por eso el mayor de los castigos era ser expulsado de la comunidad, eh, dejar de ser reconocido como parte del pueblo, ¿sí? Eh, si eras parte del pueblo, tenías todo, ¿sí? Eh, Esto es un concepto distinto al nuestro, ¿sí? Quiero comentarles, por ejemplo, que en un ejercicio de predicación, un servidor elaboré un sermón sobre el Salmo 23 y, y refiriéndome al Salmo 23, en este sermón yo hice hincapié en que el rey David fue un adelantado a su época, por lo menos 1000 años adelantado a su época en cuanto a la forma de comprender la manera en la que un creyente puede relacionarse con Dios, porque en la época del rey David, la idea sobre Dios era esta que yo les estoy comentando, ¿verdad? Ser parte de Israel era eh, la garantía, era la dicha, era la posibilidad, era la forma de relacionarse con Dios, en plural, ¿verdad? Por eso los salmos generalmente hablan de gocémonos, alegrémonos, vayamos, todo es en plural porque lo importante es cómo se relaciona el pueblo y que tú seas parte del pueblo. Pero el rey David, cuando escribe el Salmo 23, él no dice Jehová es nuestro pastor o, o no dice, en ese salmo en particular, pudo haber escrito Jehová es el pastor de Israel, ¿sí? Que serían como definiciones más adecuadas a la forma de concebir la relación con Dios, ¿no? David dice, Jehová es mi pastor. Y, y este Jehová es mi pastor, hermanos, o el Señor es mi pastor, nos acerca de una manera tan increíble al Evangelio, porque fue hasta 1000 años después, cuando Cristo vino a esta tierra, quien nos enseñó que nosotros podemos tener una relación personal con Dios y que Dios nos conoce y que nos conoce como nuestro pastor y a cada uno de nosotros como sus ovejas y nos conoce por nombre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todo el Salmo 23 está en un singular, ¿verdad? Eh, David comprendió 1000 años antes, podríamos decir, esta relación especial de Dios, de manera especial con cada creyente. Pero el concepto de santidad, en el sentido estricto de Israel, era un concepto con el pueblo. Bueno, si Dios no se relacionaba con el ser humano en particular, sino que lo hacía con el pueblo, ¿cómo se relacionaba a Dios? Lo hacía a través de una casta sacerdotal, ¿verdad? A través de un sacerdocio. Entonces encontramos en el libro bueno, lo encontramos en el Pentateuco más bien, como el pueblo de Israel podía acceder a Dios a través del sistema de sacrificios. Pero en el sistema de sacrificios se necesitaba un intermediario. Había sacerdotes, había levitas. El sacerdote era quien tenía un nivel más desarrollado de la santidad desde sus hábitos, desde su alimentación, desde su propia vestimenta, y él era el intermediario. Pero dentro del sacerdocio había un personaje muy especial que era conocido como el sumo pontífice o el sumo sacerdote, y este sumo sacerdote era eh, la persona más sagrada dentro del pueblo de Israel. Él era aquel que en el día de la expiación entraba a ofrecer sacrificio delante de Dios por todo el pueblo de Israel, hermanos. Sí. Una figura que la carta a los hebreos utiliza para referirse a Cristo Jesús, quien es
Cristo Jesús es en realidad nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. Pero vemos cómo los círculos se van haciendo más pequeños, pero mientras más cercanía hay con el centro de la santidad, que representa lo divino, más santo se es. ¿Sí? Bueno, eh, buen punto este. Voy a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con la santidad de los animales. Como ustedes saben, precisamente es el libro de Levítico el que nos habla con relación a la dieta o la ley de la alimentación y nos habla aquí acerca de que hay animales puros, ¿sí? Y bueno, primero tenemos todos los animales, ¿sí? Todos los animales. Y cada animal tiene su propia función, hermanos, ¿sí? Es decir, tenemos, por ejemplo, el caballo, o tenemos el asno, por poner algún ejemplo, ¿verdad? El camello, por otro lado, que son animales impuros, pero son animales con los cuales el israelita puede tener un contacto sin, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? El asno es un animal de carga, el caballo es un animal de transporte para la guerra, el camello también es un animal de transporte, no hay ningún problema, son animales apreciados dentro del contexto del Antiguo Testamento por su utilidad, pero no son animales apropiados para la alimentación. Y entonces en Levítico encontramos una clasificación de animales que son considerados puros. Eh, Al referirnos a animales puros, nos estamos refiriendo a que son animales apropiados para el consumo humano, para alimentarnos. Y bueno, ya conocen ustedes la lista, ¿verdad? Eh, la ley de la alimentación, además, es una doctrina muy característica de nosotros como Iglesia de Dios. Eh, Nos implica muchos desafíos, ¿verdad? Pero también hemos sido muy bendecidos por tener eh, por tener esta característica dentro de nuestra práctica de fe. Recuerdo, hermanos, apenas hace algunos años, precisamente comprando el panásimo para la Cena del Señor y comprando algunas botellas de vino también para la Cena del Señor. Yo radicaba en la ciudad de Guadalajara y solía ir a la sinagoga, a una sinagoga para comprar eh, el panásimo y también el jugo de uva, ¿verdad? O el vino. Y en cierta ocasión tuve la oportunidad de platicar con la rabina, que era la líder de la sinagoga, y, y cuando le comenté, ¿verdad?, que nosotros somos observadores del sábado, que guardamos de alguna manera la ley de la alimentación sin ser tan meticulosos como lo son ellos, ¿verdad? Y me decía, me preguntaba la rabina, me decía, oiga, pastor, ¿y ustedes en realidad sí guardan el precepto de la alimentación? Y yo le decía, mire, la doctrina que tenemos es muy buena, bastante buena, pero lo que cada quien hace en las puertas, dentro de las puertas de su hogar, pues cada quien lo sabe, ¿verdad? Y yo le pregunté lo mismo, le dije, ¿y aquí todos la guardan? Y me dice, mire, pastor, aquí en el predio de la sinagoga todos guardamos los preceptos, pero saliendo, cada quien sabe lo que hace, ¿verdad? Bueno, nosotros somos muy bendecidos, hermanos, porque tenemos el entendimiento del precepto de la alimentación, que Dios nos permita, ¿verdad? Guardarlo siempre y además también que eso nos inspire a tener un mayor cuidado en todas las áreas de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Bueno, dicho este lapso, ¿verdad? Eh, Aunque hay una lista enorme de animales puros, de animales que sí podemos consumir, pues resulta que de esos animales solamente
un pequeño grupo es apto para ser sacrificado a Dios, ¿sí? Es decir, no todos los animales que son puros o que son apropiados para el consumo humano son apropiados para, para el sacrificio a nuestro Dios. Ya lo veremos en la clase, ¿verdad? Pero, bueno, eh, nunca vamos a ver en la Biblia, ¿verdad?, que se sacrifique un pez a Dios o que se sacrifique una gallina, nada de eso. Eso es para consumo nuestro. Pero hay animales que son especiales porque también son para el sacrificio a Dios. Entonces también hay esa clasificación de santidad en el tema de los animales. Y vamos al tema de la santidad del espacio, ¿verdad? Este es un tema muy particular y es un tema también que tiene todavía mucha relevancia en el contexto político, ¿verdad? De lo que es Israel y el contexto que está viviendo el mundo en la actualidad allí en Israel y en Palestina, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la santidad del espacio, eh, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar dos formas de pensar, hermanos, y, y no se asusten. Y con esto que estoy comentando, lo que pasa es que nosotros estamos muy mentalizados a que si hay una forma de pensar en la Biblia, todo tiene que concordar. Y cuando nos adentramos al estudio de la palabra, nos vamos a encontrar que aún en la palabra hay dos o más formas de pensar en algunos asuntos. Y les voy a platicar que en este tema del espacio, así es, ¿sí? Hay una visión un tanto más reduccionista y una visión, digamos, más amplia, ¿sí? La que tenemos aquí en la pantalla es la visión reduccionista. Está toda la Tierra, ¿verdad? Eh, pero hay una tierra que es especial, hay una tierra que es santa. Y es especial porque es la tierra que Dios le prometió a Abraham, ¿sí? La tierra que después fue conocida como la tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, pues se le llamó Tierra Santa. ¿Por qué Tierra Santa? Porque es la tierra donde Jehová gobierna, ¿sí? La tierra donde se hace la voluntad de Jehová, ¿sí? Eh, en esa visión podemos encontrar, por ejemplo, algunos pasajes de la Biblia, como el libro de Jonás, hermanos. En el libro de Jonás encontramos que Dios a Jonás le da una orden, una instrucción, y Jonás decide no acatarla. Pero para Jonás la solución es ir a un lugar en donde Dios no esté, en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque si él permanecía en la tierra de Israel, esa era la tierra de Jehová. Jehová lo iba a encontrar. Él tenía que irse a un lugar en donde, según su forma de pensar, ni siquiera Jehová lo pudiera encontrar. ¿Sí? En esa visión reduccionista entra muchas de las ideas del Israel del Antiguo Testamento. Dentro de esa tierra santa hay una ciudad que es más santa que el resto, ¿sí? Que es la ciudad de Jerusalén. Ya esto es una evolución posterior. La ciudad santa se le llama. Ya estar en Jerusalén es estar en una tierra, en una ciudad santa. Pero dentro de esa ciudad santa hay un espacio que es más santo todavía, que es el templo, ¿sí? De hecho, se pensaba, ¿verdad?, que el templo de Jerusalén era el lugar más santo de toda la tierra, ¿sí? Pero que lo más curioso de todo es que dentro del mismo templo, dentro del mismo santuario, había un lugar todavía más santo dentro del templo, más santo que todas las otras áreas
que ya de por sí eran santas, el lugar santo. Pero dentro del lugar santo, ¿verdad? Dentro del santuario encontramos que hay un lugar exclusivamente santo, porque habita la mismísima presencia de Dios y es el Sancta Sanctorum o el lugar santísimo, ¿sí? Entonces fíjense cómo van los niveles de santidad aumentando. Mientras mayor es la santidad, más restringido es el acceso del ser humano a esos espacios, ¿sí? Los peregrinos pueden ir a la ciudad de Jerusalén, pueden entrar al templo, los gentiles pueden entrar hasta el atrio de los gentiles, las mujeres también pueden entrar hasta un lugar permitido, el fiel creyente puede llegar hasta el lugar donde se ofrecen los sacrificios, pero al santuario solamente entran los sacerdotes y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote en un tiempo muy, muy específico, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con santidad, hermanos, en el Antiguo Testamento va por niveles, ¿sí? Entonces ahí, pues sí, hay una clasificación de entre lo más santo y lo menos santo, ¿verdad? Sí, como resumen, hermanos, ¿sí? En el centro de los círculos encontramos la, digamos, la presencia de Dios, ¿sí? Y esta santidad, como ya les acabo de decir, no depende del empeño moral de las personas, sino de la cercanía con Dios. En el primer diagrama, la santidad de las personas, la santidad del sacerdote ocupa el puesto central, porque es una santidad ligada directamente a Dios. Lo mismo se puede decir en el segundo diagrama. Los animales que se pueden ofrecer en sacrificio son los que podríamos decir que gozan de mayor grado de santidad, seguidos después de los animales que son comestibles para Israel y por el último el resto de los animales. Y del mismo modo, el templo de Jerusalén representa el lugar santo por antonomasia, santidad que pasa en menor grado a la ciudad de Jerusalén y en menor grado a la tierra prometida, que es la tierra santa, ¿verdad? Y finalmente al mundo entero, hermanos. ¿Sí? Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta característica? Bueno, eh, paso a resumir con ustedes esta clase, hermanos. La liturgia, regresando al tema cristiano, la liturgia cristiana tomó como modelo la liturgia judía del siglo primero, ¿sí? Pero con el paso del tiempo se fueron incorporando elementos nuevos. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando ya se institucionalizó la Iglesia Católica, vemos cómo esta iglesia impuso cambios en el enfoque de la doctrina. Después vemos cómo la Reforma protestante posicionó la exposición de la palabra como la parte central de la doctrina, aunque también con el paso del tiempo se fueron acentuando las diferencias litúrgicas de las distintas confesiones protestantes. El Nuevo Testamento contiene principios vigentes que nos ayudan a comprender cuáles son los elementos esenciales de la liturgia cristiana. A diferencia del Antiguo Testamento, en donde hay un libro como Levítico que punto por punto nos va desglosando cómo debe de ser la liturgia del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento no es tan estricto, sino que lo que nos presenta son principios que pueden ser asimilados por cada iglesia en cada contexto. Y bueno, quisiera aprovechar eh, estos minutos para saber si hay alguna pregunta o algún comentario con relación a la clase que acabamos que acabamos de tener, mis hermanos.
¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algún... Todo bien, mi hermano. Aquí estoy procesando todo. Gracias. Bueno, pues la ventaja, mi hermana, va a ser que eh, puedan ver las clases grabadas y bueno, como ustedes saben, pues estoy a sus órdenes, hagan preguntas. Si tienen ustedes preguntas y las quieren hacer en el grupo, me parece que será bastante bueno porque así la respuesta pues no solamente puede ser personal, sino también puede ser una respuesta que sea de provecho para todos en el grupo, hermanos. Em, bueno, si no hay más preguntas, hermanos, nos saludaremos el día de mañana con el favor de Dios y deseo que nuestro Dios les bendiga grandemente y en todo momento. Que tengan excelente día y excelente tarde.